¿cuál ha sido a grandes rasgos? Porque ha hecho muchísimos los títulos más importantes que ha trabajado de películas. La piel del volcán, Sí. evidentemente, porque ahí además tenía el personaje de prota. Luego me encantó trabajar en La mujer dormida con Laura Albea, en un thriller ahí con Almudena Amor. Eso me gustó muchísimo hacerlo. Un personaje así, fumando todo el rato así, mosqueado. Qué Eso guay. estaba guay. Y eso me gustó mucho. En Normas para una página de sucesos, aunque fue una cosa breve, también la disfruté muchísimo. Qué guay. Y luego en teatro, pues toda Sin sombra de Grey, la recuerdo como muy divertida. Y Perdona Bonita, pero Lucas me quería a mí, la adaptación musical que hizo Israel Reyes de la película, Qué eso lo guay. recuerdo con un cariño enorme. Y como no, Las histéricas somos lo máximo, que estábamos Mari Carmen, Blanca, Lili y yo, dirigidas por Dunia Ayaso. Y fue la última obra que dirigió Dunia Ayaso. Entonces, eso lo recuerdo con mucho cariño. Guay. Siente el presente, te lo mereces. Bienvenido al mundo, me alegro de verte. Vale. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de cuando vean este capítulo de Lo que pasó el podcast, un programa con una dinámica muy sencilla. Todos los días traeremos invitados para que aprendamos de ellos lo que no está escrito. Hoy me hace mucha ilusión, traemos una actriz típica canaria que la sigo desde hace un montón de tiempo y me hace tope de ilusión que esté aquí, estoy muy contento y esperemos que aprendamos de ella igual que aprendo yo. Pues bueno, sin más demora, estamos aquí con Yanari Hernández. ¿O qué pasó, ¿Qué Yanari? pasó, Jorge? ¿Todo Aquí bien? vengo a aprender yo también. Aprender de Bueno, ti, porque venimos todos a aprender. eso es bueno, eso es bueno. Bueno, la primera pregunta siempre se la hago a todo el mundo. Yanari, ¿tuviste una infancia feliz? Sí, rotundamente, sí. Tuve una infancia muy feliz, la verdad. Jugando en la calle con las chiquillas, peleándome con esas mismas chiquillas, arreglándome con mi familia, mis 4 hermanos, conmigo somos 5, y me crié bien, muy bien, con una infancia muy feliz, la verdad. ¿Qué ven? ¿Era más de jugar en casa o en la calle? Los dos sitios, la calle me tira, me sigue tirando, pero también jugaba en casa bastante. Había ratos que quería estar yo en mis cosas, mi imaginación, pero luego el socializar, el resto de las amigas de la calle era muy guay. Si se puede contar, tú naciste en 1978. 78. Se Qué puede guay. contar, claro que se puede Qué contar, qué guay, qué Jorge. guay, qué guay. En la vida siempre digo, hay dos caminos, o cumplir años o no cumplirlo. Claro, claro. Es Entonces, verdad. prefiero cumplirlo. Qué 1978. qué guay, al borde de los 80. Bueno, los 80 viviste, eras una niña y recuerda esa década de los 80 feliz, era la época de, bueno, sí, los recreativos, Naranjito, naranjito. el naranjito, ese mundial lo recuerdo yo así como toda ilusionada porque estaba naranjito por todas partes. Qué guay. Sí, me crié con ese ambiente efervescente que había en esos años. Yo era una niña, pero todos los adultos de mi alrededor estaban viviendo los 80 con las hombreras, con las moñas así afanadas, con los maquillajes fuertes, Qué guay. y fue muy guay, fue muy guay. Qué bien, qué bien. Y bueno, ¿pudiste hacer la educación primaria y secundaria obligatoria? Sí, 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 sí. Yo soy de la generación del LGB, de la generación del BUP y del COU. Y de hecho, ya en mi instituto, yo estudié en el Pérez Galdós, fui la última que hizo el COU. Después, o sea, yo iba terminando un curso y se iba implantando la ESO. Se iba un curso y así hasta que llegué al COU y ya conmigo se extinguió el bachillerato, el BUP El otro día vino aquí Germán López, el del Sí, timbre, y sí, también Germán. fue de esa generación. De los últimos, de los últimos. Sí, sí, Qué- sí. Estudié en un colegio público, el Colegio Andalucía, en Almatriche, en el Sardo, y luego me fui a estudiar al Pérez Galdós, que es donde daban teatro. Por eso me quise ir para allá, porque a mí me tocaba el Instituto de Tomar Aceite. Pero como yo ya tenía la inquietud, ya tenía el gusarillo, y supe que era ahí en el Pérez Galdós donde se daba teatro, digo, pues ahí a donde quiero ir yo. Entonces, desde niña ya tenía la vena de actuar. Sí, sí que es lo que me gustaba. De hecho, casi, o sea, sí, saltaba el elástico, jugaba con todo, pero a mí lo que me gustaban eran los juegos de imaginación y jugar los cantantes y todo eso. Y en el instituto, ya ahí fue donde se me reafirmó que lo mío era el teatro.
¿Tenía algún referente de antes? Ay, Jorge, si yo te contara mis referentes. Mis referentes son, o sea, claro, yo me crié viendo películas en blanco y negro. Películas súper viejas, que es lo que me gustaba ver, desde cine mudo hasta El hombre elefante, todas las películas, todo el mundo, Audrey Hepburn, Betty Davis, todo eso. O sea, eso, fíjate tú, ese cine eran mis referentes. Y quería dedicarme a la interpretación. Y claro, pero yo no era ni Betty Davis, ni Audrey Hepburn, ni Marilyn Monroe, ni nada de eso. Pero sí entendí que era eso lo que Entonces se yo quería. consumía mucho cine en tu casa. Sí, pero fíjate, tuvimos un vídeo, un VHS, ya ha pasado el tiempo, que lo cogía yo para ver Regreso al Futuro. Me encantaba, una y otra vez. Y una película que se llamaba El cristal oscuro. Esas son las que yo ponía de VHS. Pero era una época en la que en la tele, que era la 1 y la 2, se ponía mucho cine. Estaba Cineclub, estaba Alucine, que eran películas de miedo que ponían los viernes por la noche. Entonces consumía el cine que daban por la tele y era cine bueno. Qué bueno. Sí. Qué bueno. Bueno, y de los 5 hermanos, ¿en qué orden te tocó? La cuarta. Lo digo así porque yo creí que era la chica. Yo creí que yo iba a ser ¡ay, qué guay! La más pequeñita. Y después, con 4 años, yo tenía 4 años cuando nació mi hermana Cali, que luego la quise un montón, pero me costó. Me costó entender que yo ya no iba a ser nunca. Eres considerada del medio también. Sí, claro, al final te quedas ahí como en tierra de nadie, pero nada, me duró poco, ¿vale? Ahora no, mi hermana Cali la quiero con locura. Qué guay, qué guay. Vale, ¿y en qué parte de Gran Canaria te criaste? Pues ahí donde te digo, en Almatriche, una de las zonas más finas de todas Las Palmas. Sí, sí. Lo digo así porque ahora, claro, ahora esa zona está pegadita a Siete Palmas y es diferente, ¿sabes? Claro, pero cuando yo era chica era un barrio con ambiente de barrio, pero también rural. Estaba la fábrica de la leche Sandra, que estaba por arriba, con sus correspondientes vacas. La gente bajaba con la cabra, la amarraba a la puerta del bar. Qué y guay. Era todo como eso, muy, muy agro y al mismo tiempo muy, muy de barrio. Y eso ha sido una mezcla que a mí me ha marcado un montón y vamos, y me encantó pasar toda esa etapa de mi vida ahí. Qué bonito, qué bonito. Bueno, entonces, después de hacer, no sé si además de instituto, estuviste haciendo como actividad extraescolar teatro para cubrir, nutrirte de pequeña. Sí, sí, ya en el instituto. En el colegio no hacía extraescolares ni nada de eso, pero en el instituto sí, por eso me apunté ahí en el Pérez, porque sé que luego daban teatro, que ahí daba teatro el ya fallecido hace años Samuel Nemirovsky, y con él empecé, y con Leandro López Ojeda en el Cuasquías, en la mítica sala Cuasquías, que en realidad ahí es donde empecé yo con todo, con Leandro, que complementado con la otra parte de Stanislavski que daba Samuel, pues ahí es donde se fraguó todo, en un Cuasquías que estaba en un momento increíble. Era ahí todos, yo era una adolescente y ahí caían todos los artistas, había jam session un miércoles por la noche, yo qué sé, de madrugada estaban todos los músicos buenos ahí tocando impro. Durante el día había clases de percusión, clases de teatro a las que iba yo. Entonces era como un caldo de cultivo guapísimo para muchísimos artistas que salimos de esa época. Esa sala se ha nombrado en este podcast más veces, de hecho, un cantante que se llama Fasur. Fasur, claro, Fasur. Sí, tocaba. Claro, Fasur también era de los que iban a Cuasquías. Bueno. Marcó un antes y un después. Y en mi vida fue un antes y un después, porque ahí eso conecté con el teatro, con compañeros que tenían las mismas inquietudes que yo, con un buen profesor como fue Leandro, y a su vez conecté con eso, con músicos, con toda la bohemia de ese momento de la ciudad. Entonces ahí confluyeron muchísimas cosas buenas, interesantes que a mí me marcaron un montón. Y Toñín, vamos, el dueño del local, que ya Toñín, es que le estaré siempre agradecida, porque ahí empecé yo también a hacer monólogos. Claro, también. Claro, ahí empecé yo a hacerlo. Me preparaba los personajes, luego cobrábamos entrada y todo, ¿sabes? Con el técnico de sonido.
y con un amigo que estaba en esa época, un argentino que estaba aquí viviendo, Víctor Vidal, que él venía vamos, con una ola de éxito enorme por hacer teatro de risa, que se llamaba así su compañía, y con Víctor montamos un show juntos. Víctor ya era veterano y yo aprendí muchísimo de él. Y todo eso sucedía en Cuasquía, que era un lugar mágico, un templo de la cultura en ese momento, y me queda tantísima pena que no haya algo ahora mismo en la ciudad a esa altura. Me da pena. Después hablaremos de esto. Tenemos que abrir, vamos a abrir de un de nuevo los Cuasquía, sitios algo de así. teatro y todo esto. Pero antes, estos monólogos que hacía eran más enfocados también a teatro, o eran más bien monólogos de texto preparado. No, texto preparado, porque yo Ah, siempre he sido de texto preparado y luego improviso, que es lo que me gusta. A mí me gusta bueno. tener una base sólida, hecha en mi guión, pero luego ir incorporando todo lo que suceda en la sala. Y en ese sentido, trabajar esas primeras experiencias ahí en Cuasquía fue una escuela maravillosa, Qué bueno. porque era el ambiente de bar, que tenías que captarles la atención. Encima, el stand-up que yo hago no es stand-up comedy normal, Claro. porque a mí me gusta disfrazarme. Ah, Entonces, claro, yo aguanto un rato así, de persona yo aguanto un rato, pero yo ya a los 10 minutos ya me quiero poner una peluca, un diente, un cambio, qué ¿no? guay. Entonces, los shows que hacía ahí eran de ese tipo, y con música. Bueno, en realidad es lo que sigo haciendo ahora. Es lo mismo, lo que pasa es que ahora ya con otra experiencia y con personajes que han ido naciendo a lo largo del tiempo. Por lo mismo relaciono esto un poco con En Otra Clave. Y ¡Claro! un poco. Mi otra gran escuela. Qué guay, qué guay. Pues entonces, terminaste Bubble Code y ¿qué decidiste hacer? ¿Escuela de cine? ¿Irte afuera? ¿O qué? El siguiente paso era estudiar arte dramático, que también lo tenía clarísimo. Pero me tenía que ir o a Madrid o a Málaga. En ese momento todavía no estaba la escuela de actores como tal, pero supe, me enteré en el Cuasquía, que al año siguiente sí que ya entraba a la escuela de actores como escuela oficial, homologada y tal. O sea, como yo nunca en mi vida había repetido nada, había sacado siempre muy buenas notas de todo, digo, bueno, pues me espero este año, trabajo, y cuando llegue a la escuela de actores, pues ya me matriculo y En estudio. Canarias, Y dice estudio escuela aquí. en Canarias. Sí, sí, porque claro que me planteé ir, me digo, ay, pues me voy a Ah. Madrid, pero ¿dónde voy yo a Madrid? No Ah. tenía recursos, era ¿Y- imposible. ¿Y qué trabajo conseguiste en ese entonces? Cantando. Ah, qué bien. Sí, cantando. Siempre he trabajado, ¿sabes? Relacionado con el arte. Sí, la verdad es que sí. Trabajé en el sur, en esa época era mi primer trabajo, fue en el Scala, que ahora está abierto otra vez, Sala con Scala. ese nombre, con la Sala Scala. Luego estuvo cerrado un montón de tiempo y tal, pero mi primer trabajo así fue en la Sala Scala, que yo cantaba durante la cena, luego entraba al show, luego volvíamos a cantar y así. Pero Y tú en medio hacía tele ya también, en las teles locales. Y Ah, como- sí, en sí, ese entonces. buscándome la vida a tope. Que yo hice tele cuando todavía Don Francisco no estaba ni en Canal 25. Y esto es verdad. O sea, ¿Qué Canal pasó? 25 de Canal 25. Ahí no estaba Don Francisco y ya estaba yo. Cuando estaba Javier López y todo eso. Antes. O sea, fue en el comiencísimo de los tiempos. Ajá. Luego pasé a Telegran Canarias, luego a Las Arenas, a Televisión Las Arenas, y luego ya a Televisión Canaria. Pero vamos, yo me hice un recorrido por todas las teles. Hombre, una mujer del 78 tiene tiempo de caminar. Qué bien. Pero hablando de canto, ¿tuviste formación o algo en canto previamente? He estudiado canto, pero no en el conservatorio, las ganas son mías. Estudié canto con profesoras muy buenas profesoras, con Rosa Luz Penichet, que estaba en un coro con ella, y ella nos daba muy buenas nociones. Y luego con Mercedes Alemán, ya en Tenerife. Y luego he ido pescando pues profesores así sueltos por el camino. Y en la escuela de actores ya ahí sí que recibes formación vocal propiamente dicha. Pero sí, recibí formación, sí. Yo siempre le he tenido un respeto a eso, al canto. Yo siempre he dicho que hay cosas que tienen que tener un talento innato. O muchas Va a caras, ser- Jorge. O muchas caras. Mm. Porque yo voz tengo pocas, pero tengo. Pero Ah, lo que vale, tengo vale. es voz y ganas. Sí. Entonces con eso también se avanza en la vida. Ah, vale, vale. Tú y yo nos podemos ir a cualquier lado, pero un karaoke tengo respeto. Solo le Pues tengo vamos un a mis día. amigos bien reservados. Vamos un día al karaoke, Jorge. Fuera miedo, fuera miedo. Bueno, entonces sí, estuviste
trabajando canto y en los programas eso que hacía Tere, que hacía el reporterismo. Mira, de reportera hice poco o nada. Yo trabajaba primero de azafata, así, si no me ponían micro ni nada, sino así al lado, hasta que un día me calenté y digo, no voy más, hasta que no me pongan un micro, yo no vuelvo, y tal, y me pusieron el micro. Y entonces ya empecé como a recibir las llamadas de los concursantes. Estuve con Jorge Riesner, que también lo quiero un montón, con Jorge Riesner, que él tenía su magazine que se llamaba A la sombra de un bambú. Y ahí, pues eso, que al principio entré como un poco de azafata, ya luego me tocaba a mí hacer la parte, pues eso, de las llamadas con el público, los concursos y tal. Fue una época muy, muy divertida y en la que pude eso, establecer contacto con gente que venía de hacer tele desde hacía mucho tiempo, como Jorge, por ejemplo, con grandes personas, José Luis Espino, otro compañero, él estaba en producción, que era, no sé, establecí lazos con gente de la que aprendí mucho. Entonces, y que tiene un lugar muy importante para mí. Empezaste a presentar de muy temprano. Sí, pero de reportera como tal, ¿no? En la calle lo que hice fue un karaoke, que precisamente un karaoke que iba por los pueblos, eso también lo presenté, y en Las Arenas tenía un programa infantil que se llamaba Club Super 9, que era para mí, era divertidísimo, porque eran los comienzos del croma, y nosotros teníamos como un plato virtual que era verde, 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 vamos, en aquel momento eso era como la bomba, era como guapísimo. Y con los diseñadores gráficos me ponía yo, no, pues, hoy quiero presentar en un coche. Y entonces a lo mejor me ponían en una caja de agua firma, tapada con una cosa verde, y yo me sentaba, iba presentando así, y después me iba con ellos a dibujar el coche. Qué y guay. Fue una época muy divertida, eso sí, me tuve que emplumar los Fruitis, Delphi, todos los dibujos animados para luego hacer las presentaciones, porque al final en esas teles, o en ese momento por lo menos, uno hacía todo, absolutamente todo, escribía las presentaciones, presentaba, te sentabas con el diseñador, y es una escuela muy buena, ¿eh? Qué guay. Supongo que, claro, desde el momento en que te metes en un mundo artístico, te va llevando a todos los demás para cubrir todos los sectores. Claro, es que como al final entras a hacer una cosa, pero cuando hay pocos medios, en los medios, y valga la redundancia, en los que te encuentras, hay que ir resolviendo. Entonces la única opción que tienes, si quieres hacer, es aprender a manejarte en distintos estamentos. Y es lo que me tocó a mí. Yo sabía que lo que quería era estar delante de la cámara, pero aprendí a hacer muchísimas más cosas, y lo que me sucedió es que me enamoré de la profesión todavía más. Qué bonito, qué bonito. Entonces, combinaba esos trabajos con la escuela de actores. Sí, ya luego cuando entré en la escuela, pues claro, ya me quedaba cantando, que me quedé cantando en el sur, que luego hice también los periplos por los hoteles y venga y tal. Y entonces, y eso ya, eso lo recuerdo, ya fue bonito, pero fue muy cansado, porque claro, yo llegaba de madrugada en guagua para el sur, volver, teníamos el turno de mañana, a las 8:30 de la mañana estaban ya, venga, vamos a hacer acrobacia, y yo así, digo, ¿cómo jamás acrobacia ahora? Me vas a poner a hacer Pino Puente, moría que venía de... Me costó, pero terminé la escuela. Qué bonito. ¿Cuánto tiempo te llevó? 5 años. 5 años. 5 porque son 4. Como una licenciatura. Pero ¿sabes por qué me costó? ¿Sabes por qué 5? Son 4, pero yo nunca en mi vida había repetido curso, como te comenté antes. Sí. Fue llegar a la escuela de actores y ahí sí que... ¡Ay! Sí que sí. Repetí curso y no podía quedarme en Gran Canaria, porque en ese momento y ahora también están los cursos, si el tercero está aquí, cuarto está allá, se van haciendo como de manera alternando un curso con otro, exacto. Cuando yo en segundo, pues no, que tenía que repetir, pues tenía circunstancias, y entonces me fui a Tenerife. Al final tomé la decisión y acabé la carrera en Tenerife. Pero como Dios sabe lo que hace, todo estuvo bien, porque ahí en Tenerife fue donde luego enganché con lo que era en ese momento Desde la Laguna con Humor, que fue el germen de lo que luego fue En Clave de Ja o En Otra Clave. Ah, ¿verdad? Sí, lo contó Lili Quintana. Claro, ahí arrancó todo. Y a mí me pilló justo en Tenerife en el último año de carrera.
Entonces enganché el final de la carrera de arte dramático con el comienzo de Desde la Laguna con Humor. Antes de llegar a eso, entonces no era lo de abarcar más tiempo la carrera, no era por dificultad de la carrera en sí misma, sino por dificultades. Dificultades vitales. Vamos a llamarlo dificultades Pero vitales. no fue que la asignatura era difícil. No, era, o sea, imagínate la vida que llevaba yo. Yo llegaba por la noche a las 8:30 así, Yaneli, haz el Pino Puente. Y yo, sí, lo va a hacer mi tía Blanqui, lo va a hacer el Pino Puente ahora. Vale. Llegaba molida. Y entonces, claro, y también tenía faltas de asistencia. Claro. Entonces, nada, llegó un momento que era que no, dice, no, es que y tal, tendrías que repetir pues, por las faltas, por esto y por otro. Entonces me fui a Tenerife y allí ya la terminé de liar, pero todo bien. La mayoría de asignaturas son prácticas, ¿no? Sí, pero hay asignaturas teóricas también, ¿eh? Sí, pero la mayoría evidentemente es práctica, tan práctica como que de repente estamos haciendo esgrima o cosas, ¿sabes? Pero, y evidentemente también interpretación. Pero sí, hay muchas asignaturas que son teóricas, historia del arte, dramaturgia, historia del teatro. Claro, para que después, cuando tengas que enfrentarte a un personaje o a algo, pues tengas un mínimo de cultura para que hagas unas cosas bien hechas, ¿no? Sí, para que aprendas de ese mundillo, Claro. O si te toca hacer guiones de algo en concreto. Claro, es para que tú tengas recursos y que como actor tengas un peso, que no sea ahí un cacho carne por no, ¿sabes? Sino que digo, oye, pues esta persona pues, está formada. Claro. Entonces, ¿cómo te surgió la oportunidad esa de encontrar clave? Pues mira, fue gracias a Juanca y a su vez, es que fue súper guapo, mira. Cuando yo llegué a Tenerife, a terminar lo de la escuela de actores, claro, yo siempre he tenido que trabajar porque ha sido nunca he podido yo decir, oye, pues me pagan las cosas ni nada. O sea, en Tenerife también estaba cantando y también me puse a hacer monólogos por ahí, por los bares de la laguna. Y yo tenía un personaje que era una limpiadora y tal, y me dijeron, mira, hay un chico que está haciendo un personaje como el tuyo, está haciendo por ahí de limpiadora. Y yo, ¿cómo? ¿Cómo es eso? Mira tú, como si tener un personaje de limpiadora fuese una cosa exclusiva de nadie. Y digo, pues espérate que voy a ir a verlo. Cuando fui a verlo, era Juanca absolutamente en estado de gracia, Juanca divertidísimo. Y nadie lo vi y digo, mira, yo no voy a hacer más este personaje, hazlo tú, porque de ti te sale mucho más divertido que a mí. Nos hicimos grandes amigos. Ahí es donde nació mi amistad con Juanca. Bueno. Empezamos a presentarnos a concursos de monólogos y tal, siempre ganaba él, toda la vida, él siempre ganaba, yo me llevaba mochila, una botellita de agua, ¿sabes? Regalitos así de consolación. Y yo un día que me dice, Yaneli, el Club de la Comedia, el programa, el Club de la Comedia, viene aquí y hace concurso. Digo, oye, ¿para qué me presento yo? ¿Tú te vas a presentar? Yo, ¿para qué me presento? Si vas a ganar tú. Y dice que no, venga, venga, nos presentamos, bueno, lo que sea. Me dice, este dato es importante, Jorge, me dice, es en Garachico. Y yo, venga, pues apúntame que vamos para allá. No le di mayor importancia y se iba acercando el día. El día anterior le digo a Juanca, esto, ¿cómo hacemos para ir a Garachico? Digo, que cogemos el barco, que vamos en avión. Dice, Yaneli, no, vamos, te llevo yo en coche. Digo, ¿cómo me vas a llevar tú a La Gomera en coche? Dice, ¿cómo que La Gomera? Digo, Garachico no está en La Gomera. Dice, Toleta, en La Gomera está Garajonay. Dice, no te llevo en el coche. Y yo le dije, apúntame porque me hacía un montón de ilusión ir a La Gomera. Mira tú la ignorancia. Fuimos a Garachico, me presenté al concurso y para mi sorpresa fue el único concurso que gané. Gané el concurso del Club de la Comedia. Y toda esta peripecia te la estoy contando porque yo gané como actriz. Pero había un apartado que era para guionistas y el que ganó el apartado de guión fue Ramón Rodríguez, que es a su vez el director de Enclave de Jade, que en ese momento justo estaba él preparando el proyecto Desde la Laguna con Humor. Entonces ahí pues confluyó todo, él ganó como guionista, me vio a mí actuando la noche esa como actriz, que gané yo también, entonces fue como, bien, para el programa, para este programa que está empezando. Qué guay. Así que nació todo ahí
Y después yo entré en el programa, que Javier Peñapinto fue el que me dice, llama a Ramón Rodríguez, que tiene un proyecto para ti y tal. Servando. Y cuando, nada, Ramón, nada, hablo con él y tal, y digo, mira, pero es que yo trabajo con un compañero que tienes que verlo porque es que él va a estar también. Y entonces Ramón vino a ver a un domingo, me acuerdo, al Nirvana, que eso ya no existe. Estábamos Juanca y yo, y vino a ver a Juanca. Y entonces Juanca también entró en el ¡Qué programa. guay! Así fue. ¡Qué bonito! Sí. Pues qué bien que lo hayas contado, porque es lo que pretendo hacer con este programa, que la gente, para que las cosas pasen, se tienen que mover y buscar oportunidades, presentarse de cosas, porque nunca se sabe dónde puede estar la oportunidad. Sí, y entender que, no sé, claro, cuando yo tomé la decisión esa, ¿no? Tenía que repetir, era un cambio radical, irme de pronto, no, me tengo que ir a Tenerife, tenía que tomar la decisión pronto, aparte luego me dijeron esas cosas terribles de no te dediques a esto, tú mejor déjalo, esas cosas, Misma. sí, todas esas cosas. Y en el último momento digo, no, yo voy a terminar, yo me voy para allá. Y algo que fue como eso, una decisión fuerte, que la tomas con miedo, luego resulta que es lo que Dios siempre saca bueno, ¿sabes? Y al final, mira, me pilló todo en Tenerife y justo ahí fue donde enganché con una de las etapas más importantes de mi vida, que ha sido estar en Enclave. Y siempre desde el minuto cero hay personajes similares cuando empezó, de los que ya te conocemos, Chonita, etc. Hombre, muchos de ellos nacieron durante el programa, claro. Otros ya venían de la calle, por ejemplo, la Guasi. Sí. La Guasi venía del Cuasquía. Guasi la llevaba haciendo ya desde que estaba en el Cuasquía. Y luego la incorpora al repertorio del programa y a la inversa también, ¿no? Entonces, claro, que en mi caso fueron 18 años. 18 años da para un montón, da para muchísimo. Qué guay, qué guay. ¿Y qué es lo más bonito que te queda de ese programa, si tuvieras que decir? Es que me quedan muchas cosas bonitas, Jorge. Me queda el cariño enorme a todos mis compañeros. Eso, el cariño enorme. La escuela que tuve ahí, que ha sido una gran escuela, y el músculo, ¿sabes? La sensación, porque la grabación en otra clave es cañera, ¿eh? Toda la semana, un guión, toda la semana fuera de casa, eso es heavy. Pero te queda como músculo, ¿sabes? Como si tú hubieras estado entrenando toda la vida en un centro de alto rendimiento olímpico. Es como si fuera una actriz olímpica en ese aspecto, ¿sabes? Sí, claro, porque las No le tienes tablas miedo te a la nada. dan en el escenario. Claro. Sí, y entonces estar tanto tiempo al final es como todas las semanas un estreno, todas las semanas Entonces eso te da un músculo y una sensación que es guay. Ahora que yo ya no estoy en el programa y hago otras cosas por fuera, lo veo, que yo me enfrento a las cosas no desde este verbo de enfrentarme. Yo disfruto las cosas porque tengo eso, me siento como entrenada para lo que me viene. Y eso se lo debo al programa, claro. Qué guay, qué guay. ¿Y desde el principio eras buena aprendiéndote guiones, etcétera? Sí, tengo que decir buena que memoria. Sí, porque siempre me gustó mucho estudiar. Qué guay. Sí, y tuve suerte desde niña, siempre que soy memoriona, ¿sabes? Para los números no. Para los números soy un auténtico desastre. Pero todo lo que son letras, dame letras, ¿sabes? Que me las aprendo rápido. La verdad es que sí. Qué bueno, qué bueno. Y bueno, siempre se lo pregunto a esto que viene. Una anécdota graciosa que haya pasado durante años, que se pueda contar, claro. Buah, una sola, Jorge, es que han pasado tantas cosas. Es que han pasado muchas cosas. Es que no sabría... Bueno, lo que voy a contar es súper escatológico, pero fue muy divertido. Bueno, no sé si puedo contar, no sé si es elegante contar. Okay. Da igual. Bueno, Teatro Cuyás. Sí. Una cosa femenina. Teatro Cuyás. Y tenía puesto un salvaslip, ¿no? Sí. Vale, pues yo hacía el personaje de Jacinta, lo digo, yo quiero un nombre, que tenía unos meneos terribles. Pues en uno de los meneos, el salvaslip se soltó. Entonces lo tuve que agarrar con las rodillas y me pegué
toda la escena, caminando con las rodillas juntas y aquello pegado en la rodilla. Y yo, digo, Dios mío, cómo se me caiga esto en el escenario a Teatro Cuyás lleno, me muero. Pero no, Y se salvó. se pegó, se salvó, el salvaslip, y cuando así, con las piernitas así, entre cajas, ya llegó por fuera, y yo, Jessica, con Jessica, que la pobre Jessica siempre se tragaba todo, Jessica, mira, y yo, pero ¿por qué camina así? Mira, hace pum. Mi madre, los sudores, ay, pero recuerdo que incluso sufriendo era divertido, porque es como tengo un secreto que el público no sabe, qué nervios, qué tal, pero qué divertido, ay, qué guay. Esa es una de ellas. Qué bien. Yo es que sí, en directo puede pasar muchas cosas. De hecho, la última vez que fui a verlo, lo de Otra Clave, Berta Mola, que también estuvo en esto, y como que los cachetones se dan de verdad. Yo también he hecho impro con Romina Vives, y los cachetones se dan. Los cachetones se dan. Los cachetones se dan. Y como que allí resaltó, no me acuerdo del nombre de la otra, Juanita, pues la señora mayor, pues le pegó un bofetón a Berta Mola y se dio de verdad. Y la dejó en el sitio. Y sonó. Sí. Bueno, a mí una vez me estaban rompiendo un jarrón en la cabeza, un jarrón de esos que construimos para teatro, que son de caramelo y tal, y se rompía. Y me daban, y el jarrón entero. Y me volvían a dar, y el jarrón entero. Y yo, pero esto no se va a romper nunca. Y ya finalmente se rompió, pero era como, digo, es que le voy a meter un cabezazo yo al jarrón, digo, porque esto tiene que terminar, pero sí, los cachetes. Pero es que se nota, cuando un cachetón está bien dado, un cachetón se nota, hay que darlo bien. Sí. Bueno, supongo que es aunque yo para añadirle credibilidad. Hombre, claro. Y que hay pactos atrás del escenario, como para decir, oye, vale, dámelo bien, pero... Sí, a ver, tú notas cuando te lo dan con ganas de comedia y cuando te los dan porque te tienen algo guardado. Eso también se nota, que somos las menos veces, pero tú notas las calenturas, ¿sabes? Pero aunque te lleves un bombazo, la comedia es la comedia, nadie te va a tumbar un diente, ¿sabes? Que también tenemos esos límites. Pero si hay que darlo, se da, hombre. Ya está, se te pone rojo, se te va. Y después, tu combinación y tu química con Lili Quintana y los personajes que yo era oro, sí, con Jonah y tu personaje. Mi queridísima Lili. No, además con Lili pasa algo súper especial, porque luego estoy sudando como un pollo, Jorge. Estoy zancollada. Nadie sabe que hay hora de calor. Tengo un bigote todo sudado. Bueno, ¿qué te estoy diciendo? Con Lili. Que con Lilita, claro, luego aparte de en el programa, nosotros tenemos una vida de teatro juntas. Claro. Nos fuimos a Madrid juntas, de todo, ¿no? Y con Lili pasa algo súper especial. Mira, por ejemplo, cuando estuvimos haciendo la última que tuvimos juntas, que fue Mitad y Mitad, que eso es una obra que es a ritmo, una obra muy difícil porque tiene un ritmazo picado, un texto muy... O sea, tienes que estar muy concentrada y hacerlo, es muy difícil. Y yo sé que esa obra yo la podía hacer guay porque era con Lili. Porque era tan difícil que eso solo lo puedes hacer con una actriz con la que tengas esos niveles de complicidad. Amigo. Porque además luego como en el escenario nos queremos tanto, había cosas que ella sabía que a mí me hacían un montón de risa y me las dedicaba entre nosotras, solo hacía así con los ojos y decía la frase que sabía que a mí me hacía gracia y yo decía, ay, me la va a decir, o al revés, yo sabía que había cosas que a ella le gustaban de mi personaje y se las dedicaba a ella, entre nosotras. Pero al final yo creo que el público no sabe qué es lo que está pasando, pero sabe que está pasando algo bonito. Y esa magia es con alguien como Lili. Yo no sé cómo se podían aguantar la risa en sketch como el del McDonald's. Bueno. Bueno, no nos aguantábamos tanto, Al final ya llega un punto que te sale la risa, ¿sabes? Llega un punto que te sale. Con Matías también. Matías es divertidísimo. Matías divertidísimo. En la vida, en todo. Juanca, Chema, Javi, Nieves, yo qué sé. Esa frase típica, no sé si se te ocurrió a ti, súper conocida. Gracias por todo. Gracias por todo. Esa la sumamos, mira, mi tía Añita, para descanse, mi tía Añita. Pero mi tía Añita, eso fue. Ella, por último, no estaba muy allá, ¿no? Y entonces, una tarde se quedó a dormir en mi casa.
y yo tenía en el techo, en casa de mis padres, unas estrellitas de esas que se iluminan. Entonces se acostó ella a dormir la siesta y entonces empieza desde la habitación. Pilar, Pilar es mi madre, Pilar, estoy viendo las estrellitas. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Pilar! Gracias por todo, Pilar. Y claro, nos quedamos con la risa esa. Y después cuando llegó Chonita, pues claro, gracias por todo. Qué guay. Muchas cosas salen de la vida. Entonces, en el programa había libertad, como que algunas cosas la podía poner Sí, claro, actor, claro. como... Claro que de esa manera es como nacen los personajes creíbles, ¿no? Y Claro, cuando el actor pone el músculo, el corazón, el estómago, claro, le pones todo. Claro, claro. qué guay. Entonces siempre, aunque hay guionistas, siempre hay una pequeña libertad como para aportar cosas. Sí, a ver, tiene en el contexto de Enclave, sí es verdad que hay una exigencia muy grande, ¿no? Con los puntos, con esto es así, tal. Sí. Porque somos muchos en escena, es la única manera de controlar que eso no se despiporre. Pero es cierto que en mi caso, como yo, eso, soy memoriona, entiendo las cosas y tal, pues yo me permitía cambiar esto, cambiar otro, yendo siempre a pie, respetando la idea, pero llevándomelo a mi terreno. Y pude, pude hacerlo. Vale, vale. Supongo que sí que hay algunos guionistas más permisivos, otros no, lo que sea. Claro, En el cine, en el... Sí, en todo. De todas maneras, yo como premisa, yo intento siempre llevarme todos los personajes sin faltar ni al guión, ni al mensaje, ni a la idea, pero intento meterles la máxima verdad posible. Y eso solo lo consigues trayéndolo hacia donde tú también entiendes el personaje, hacia donde tú entiendes cómo tiene que hablar ese personaje, y eso forma parte del actor. O tú lo propones, el director o te lo compra o no te lo compra. Te dice, no, por eso existen los ensayos. Por eso existen los ensayos, claro. Por eso existen los ensayos, para probar. Y yo sí soy de llevármelo un poco a lo mío, ¿sabes? Respetando lo que ponen, pero sabiendo también que Shakespeare murió hace montones de años y que los guiones están para respetarlos, para hacerlos, pero sobre todo para hacerlos con verdad. Y la verdad pasa por uno. Entonces tiene que ser así. Vale. Bueno, entonces, claro, Matías, súper gracioso, después está Efraín Martín, no sé si coincidiste Con también. Efra yo ya no coincidí, porque él entró, alguna vez sí de invitado, pero yo soy de los fundadores, ¿no? Nosotros, para mí, nosotros los fundadores. Con Berta, no sé si coincidiste. Con Berta coincidí en La piel del volcán, en la sí, película, claro, que ella hacía de Finona. Qué guay. Claro, con Bertita sí. Qué guay, qué guay. Después, claro, está, después... A ver si me Romy, y luego, claro, han pasado un montón de actores y actrices por ahí. Qué guay, qué guay, qué guay. Y después, bueno, tú has dicho un montón de veces que la razón de irte del programa es porque querías probar cosas nuevas. Sí, llegó un momento en el que unas circunstancias muy concretas me hicieron terminar de entender que ya había llegado el momento de cambiar de dirección. Vale, vale. Pero tú, mediante así el programa, podías combinarlo. Bueno, yo combiné siempre. Vale. Con mayor o menor esfuerzo, pero combiné siempre. ¿Sabes? Sí, otra obra de teatro. Siempre hice teatro, siempre, ya por último, que se presentaba las drag y todo esto, las drag. Sí, lo Entonces, sí, yo siempre hice cosas con el esfuerzo que eso implica, ¿no? En todos los aspectos. Pero fue bien, fue bien. No sé si tú también, creo que sí, estuviste en la serie de televisión que tuvo todo Manolo Vieira. Sí, claro, La Revoltosa. Claro. ¿Qué tal esa experiencia? Claro. Eso fue muy guay. Lo que pasa es que también eso fue súper agotador, porque terminábamos de grabar La Revoltosa y nos poníamos a ensayar en Clave de Ja, la grabación que teníamos esa semana, porque simultaneábamos ambos proyectos. Yo lo recuerdo como algo muy bonito, pero también muy agotador. ¿Y qué tal el recuerdo de Manolo Vieira? Hombre, ¿qué te voy a decir de Manolo? ¿Qué te voy a decir de Manolo? Manolo solo hay uno. Y Manolo está. Para mí, Manolo, yo sigo hablando en presente. Qué guay. Porque Manolo está, aparte de en el trabajo que todos podemos ver, gracias a que está grabado, pero Manolo está porque Manolo es Canarias. Era tan cercano como decían. Manolo es súper divertido. Un hombre temperamental, fuerte, un sentido del humor, una inteligencia
bastante grande, una manera de hilar y de conectar. Manolo es el maestro. Qué guay. ¿Y ese fue tu primer trabajo de serie o ya había hecho ya? De ¿No? serie De y series, tele. sí, como ficción, la primera fue La Revoltosa. Qué Sí, guay. sí. Y ahora estoy a pique de que se estrene ya El Ambulatorio, Ah, que es ¿verdad? la nueva, que tengo unas ganas ya de que salga. Qué guay. No sé si es una sitcom. Sí, es una serie, en este caso son capítulos cortos, y vamos, ha sido súper divertido grabar eso, Jorge. Eso ha sido con el director, claro, yo me pirraba porque yo había visto Malviviendo y era David Sainz. Entonces Claro, cuando el me dice, director. no, que David Sainz, que vas a grabar aquí y que una serie y tal, en serio. Y claro, cuando yo me veo dentro de la serie y con el elenco que hay, de verdad que estoy deseando que se emita ya, deseando que se emita porque si el público lo va a tomar de la manera tan divertida en la que nosotros mismos lo grabamos, eso, vamos, porque era una risa. Con el chino, yo no podía con él, con Carlos Lee Ah, Ferrer, con Carlos sí. Lee. Bueno. Cuando ese hombre estaba en el set, yo tenía que salirme, porque solo verlo era... Es muy risa, Qué muy guay. risa. Con Carmen Ruiz, con Víctor Ubara, Delia Qué guay. Santana, con Quique, imagínate. Qué Imagínate, guay. eso es una bomba de relojería, está divertidísimo. Qué guay, qué guay. Jacobo, Livia, es que no sé, somos un montón, Eh, porque la Es historia es un 100% ambulatorio. comedia. En ¿Cómo? serio. Es 100% comedia. 100% no vamos a comedia, contar. sí, comedia. Qué guay. Comedia golfa, Qué guay. además, con el sello de David Sainz. Ya lo veremos, ya lo veremos. Qué guay. Sí, Qué- para mí difícil porque mi personaje, el que hago en el ambulatorio, no tiene nada que ver con los personajes que habitualmente hago. Yo normalmente hago que si cosas explosivas, que si cosas con energía, no. El personaje que hago ahí es serio, es comedia, pero desde otro tipo de personaje. No, Entonces, claro, una energía muy dura, muy así, y me costaba, porque claro, los chiquillos todos enralados, y yo para no perder el personaje me iba para allá, siempre lejos, como parecía que estaba mulá, digo, pero no te mulá, pero es que como me ponga en el modo fiesta con todos los bandidos estos, después cómo hago yo mi personaje, Qué ¿sabes? guay. Pero no tiene nada Qué que guay. ver. Mercedes no tiene nada que ver con el Y a resto de los pesar del personajes. humor y el buen rollo, se lo daban en la escena de la primera. Oh. Alguna hay que repetir, claro, alguna hay que repetir. Vale. Alguna vez hay que repetir, por eso grabado, si no lo haríamos en directo. Que estaría guay, ¿eh? También. Estaría guay. Pero sí, alguna vez hay que repetir. Sí. Qué guay. Y de esto, para que la gente vea el talento canario, puedes decir las características, cómo es David Sainz como director. David Sainz es muy inteligente, muy generoso y muy seguro. Qué Eso guay. es lo que transmite. Después él dirá, no, yo por dentro, que él diga lo que quiera. Pero a mí me transmite un montón de seguridad. Como que sabe lo que quiere y me transmite que, aunque yo a veces no entienda, por ejemplo, este personaje, ¿no? Que me cuesta controlarlo, dice, confía, es que así es como funciona. Pues sí, es ahí como funciona. Qué Entonces, ha sido, vamos, toda una experiencia trabajar con alguien como David, ¿sabes? O sea, que luego que hay- encima es como seriote, ¿sabes? Y te mira así como Benicio del Toro y tiene esa cosa que te da hasta miedo cuando lo conoces. A mí me daba miedo los primeros días. Decía algo y yo, toda nerviosa, O sea, porque me impresionaba la energía de malote que tiene, ¿sabes? Pero después ya lo vas viendo, le pillas el sentido del humor, luego es súper blandito, es amoroso, pero claro, tiene todo ese rollo de tío duro. Y los primeros días yo estaba así toda impactada. o sea, hay rigor también en los personajes de Claro. comedia, porque yo lo he visto mucho en vídeos, a veces hay un chico divertido. Entonces, hay rigor también en los personajes Sí. cómicos. Sí. Ahí, el rigor hace Ah. falta para todo al final. Porque si te dejas ir, al final no es comedia, es una mechangada. Entonces, Claro. para que quede guay, tiene que haber un rigor, ¿sabes? Claro, qué bien, qué bien. Bueno, ¿y cuáles han sido a grandes rasgos? Porque ha hecho muchísimo. Los títulos más importantes que ha trabajado de películas. Pues no sabría decirte. A ver, La piel del volcán, evidentemente, porque ahí además tenía el personaje de prota. Luego me encantó trabajar en La mujer dormida con Laura Albea, en un thriller ahí con Almudena Amor.
eso me gustó muchísimo hacerlo. Personas así, fumando todo el rato así, mosqueadas. Qué Eso guay. estaba guay. Y eso me gustó mucho. En normas para una página de sucesos, aunque fue una cosa breve, también la disfruté muchísimo. Guay. Y luego en teatro, pues toda Sin sombra de Grey, la recuerdo como muy divertida. Y Perdona Bonita, pero Lucas me quería a mí, la adaptación musical que hizo Israel Reyes de la película, Qué eso lo guay. recuerdo con un cariño enorme. Y como no, Las Histéricas Somos lo Máximo, que estábamos Mari Carmen, Blanca, Lili y yo, dirigidas por Dunia Ayaso. Y fue la última obra que dirigió Dunia Ayaso. Entonces, eso lo recuerdo con mucho cariño. Bueno. Y a día de hoy que ya has cubierto todos los espectros, bueno, hasta ahora la mayoría de tiempo teatro, pero ¿qué disfruta más? ¿Teatro, cine, tele? Eso es como si le preguntas a mi madre a cuál de sus hijos quiere más. Ya. No sabría decirte, Va. porque todos tienen algo, ¿sabes? Sí. Y luego, como lo que te decía al comienzo, ¿no? De este encuentro contigo, que como una ha estado en la profesión en distintas partes, buscándote la vida, hoy con el diseñador gráfico, mañana con la otra parte de guión, al final, eso, te enamoras de la profesión entera. Y lo que me pasa es que a medida que va pasando el tiempo, más voy descubriendo que hay amores que también es bueno seguir cultivando, como por ejemplo, en mi caso, el gusto por la escritura. A mí me gusta muchísimo escribir y de hecho WhatsApp, que fue el programa El programa, sí. sí, que estuvo, bueno, para Pili, soy yo, exacto, el Iván bastonero, Bastonero, Horacio creo que también es que Horacio también ha estado aquí. Colomé, sí, Sí. Horacio, Pedro Martel. Bueno, ellos eran un poco los fijos y luego contábamos con más actores invitados, Jennifer Artiles, Mingo Ávila, Mingo Ruano. Pero ese proyecto en concreto, todos los guiones eran míos, la idea original, todo. Entonces, también hay un gusto muy grande en generar tú el proyecto entero. Qué ¿Sabes? guay. O sea, escribir los guiones, ponerte un poco así, hacer la dirección de actores, todo eso. Hay un gusto muy grande en ejercer la profesión, por mi parte, en todos los aspectos, ¿sabes? La producción también, para poder hacer eso tienes que también tener lo que yo llamo el músculo de productriz, ¿no? De ser productora y actriz, productriz. Y yo tengo esas ganas también, ¿no? De hecho, mis cosas de teatro, aunque trabajo pues con eso, me llama Israel Reyes, me llama Nacho Cabrera y Boy, ¿sabes? Me llaman los directores, pero también yo genero mis propios shows, ¿no? Sí. Y eso está muy guay. Yo Ahora con el estado de show o con Musa. siempre he querido cómo surge eso, esto de los proyectos tú mismo como productora, eso que es como entregar un proyecto a una cadena para tú ejecutar. Es que hay tantos caminos, sí, claro, tú vas presentando los proyectos. Yo en mi caso, por ejemplo, para levantar WhatsApp, fui a Televisión Española, Sí. presenté la idea, les encantó la idea, todo muy guay, pero mi productora no tenía lo que yo llamo los hierros, ¿no? Yo no tengo una cámara, yo no tengo los hierros, ¿no? Entonces me dijeron, vale, guay, pero necesitamos que vengas con una productora que tenga hierro. Entonces fui y hablé con Hormigas Negras y juntos pues ya lo pudimos llevar a cabo en Televisión Española. Entonces es un poco así, sumando fuerzas, tú tienes una idea e intentas buscar cuál es la manera de ponerla en Sí, pie. buscar el apoyo para que esa idea se lleve a Claro, cabo. porque a veces tú sí puedes, hay otras veces que solo no puedes. Y entonces pues vas buscando aliados, complicidades, que normalmente cuando ya llevas tiempo en esto, ya sabes, conoces a los compañeros y en el caso de Hormigas Negras fue una muy buena experiencia porque ellos ya tenían mucho músculo como productora, entonces pudimos llevarlo a cabo juntos de una manera muy guay. Sí, surgen las cosas. Así surgen, o a veces eres tú solo. Yo, por ejemplo, en estado de show o Musa, los espectáculos míos propios de teatro, yo escribo el guión, en Musa, por ejemplo, quedo con los músicos, con Antonio Brito, que es mi músico de cabecera, mi maestro pianista de cabecera, con él viene Ernesto Rosger, ya el resto de músicos que vamos necesitando por proyectos. Creas primero el proyecto y luego dices, bueno, ya lo tenemos, vamos ahora a venderlo, a meterlo en los circuitos de teatro en mares y vamos a ofrecerlo pues eso a las salas de teatro, a los ayuntamientos y tal, o arriesgándote también a ir a taquilla, que es la de toda la vida.
Pero por eso Vale. te digo que es dependiendo de qué proyecto, a veces tú puedes levantarlos tú solo y otras veces pues tienes que buscar a gente que tenga las mismas inquietudes y ganas que tú y suma fuerzas. Supongo que para los proyectos de teatro tienes que terminar, no, bueno, lo terminas cuando está terminado, pero presentarlo en época X, porque la temporada no sé si será como una temporada escolar o teatro, yo qué sé, de septiembre hasta verano. Sí, hay épocas que son cuando se abre la veda de contratación, ¿no? Que es cuando programan todo. Pero yo, por ejemplo, en estado de show, la tengo de fondo de armario. Es una obra que la tengo de fondo de armario, es mía, la tengo ahí y la voy vendiendo durante todo el año, sin Ah, tener que hacerlo todo en un tramo. No, no, me gusta. Es un fondo de armario con un vestido negro que tú te lo pones y sabes que siempre queda bien. Es una obra que me encanta hacer. De hecho, me encanta hacerla tanto que me he engolosinado. Bueno, a este sitio todavía no hemos ido. Vamos a meter en estado show, que podía haber metido musa, pero como todavía ahí no había llevado en estado de show, y ahora sí que quiero darle la vuelta y empezar a mover el de musas, que está divertidísimo también, guapísimo, y todavía tiene mucha vida por delante. bueno, ya que has nombrado estos dos, dime un poco la sinopsis, sin spoiler mucho, pero la sinopsis. Pues mira, en estado de show es desarrollado en tono de comedia, lo que tú y yo estábamos hablando antes, mi paso por la escuela de actores, cosas que cuento ahí que son verdades amplificadas hasta que se convierten en grandísimas mentiras. Está bajo el contexto de que vienen a grabar un documental a mi casa y en ese documental yo empiezo a contar mis cosas y ahí circulan pues distintos personajes, como la que fue supuestamente una profesora en mi escuela de modelos, viene la Sirenita incluso, Qué y en guay. Musas, todo eso con música en directo, música en vivo, y Musas, el paraguas es que el paraguas, me explico, ¿no? Sí. La excusa dramática es que el Olimpo se ha llenado de musas, porque al principio estaban las musas normales, pero luego han ido subiendo cada vez más mujeres inspiradoras y se llenó. El Parnaso se llenó. Entonces ya no cabe más. Y esa noche, de manera mágica, empiezan a escaparse del Parnaso esas musas para aparecerse en el teatro frente al público. Qué guay. Es Yo es fantasioso. original. Es divertido. Vas a Cleopatra, pero Lola Flores también, por ejemplo, es una de las Qué que guay. baja. Sí, es divertido, es divertido. Yo disfruto un montón haciéndolo. Qué guay, qué guay. No sé si, bueno, lo último en cuanto a teatro, cuando tú tienes que hacer personajes reconocidos, yo qué sé, bueno, habrá diferentes proyectos, pero si vas a sacar algo de Disney o algo conocido, no sé si se tiene que pedir los derechos de eso que están nombrando. A ver, si lo fuera a hacer súper en serio, de voy a hacer la sirenita, porque yo quiero hacer la historia de la sirenita de verdad y hacerlo de verdad, pero yo lo que hago es una parodia. Entonces, Vale. como haces parodia, hay un permiso, ¿no? Vale. Bueno, un poco como sucede, ¿no? en las redes, ¿no? En TikTok, que cuando le pones cuando se ve claramente que es una parodia, nadie te acusa de estar suplantando a nadie, porque se entiende que es un humor, ¿no? Entonces, en este caso, la sirenita que yo hago es una risa, no tiene que ver con la sirenita de verdad. Entonces, no hay problema con eso. Guay. Pues ahora, bueno, te voy a decir las dos preguntas de lo que pasó al podcast. ¿O qué pasó? Pues venga. Estas son fijas para todos. Y, a ver, este programa es un programa antipolémica. Se pregunta todo de buen rollo, pero esta pregunta la hago de cara a las generaciones posteriores para que hagan lo mejor posible, para que vivan de la mejor manera posible y para que la sociedad evolucione y de cara a que se sepa la verdad de cómo está la vida hoy en día y cómo se llama y se conozca la verdad, ¿no? Entonces, vale, ¿crees en la meritocracia real? Creo que como mínimo debería existir. Creo que como mínimo debería. Si fuésemos justos, la meritocracia tendría que estar. Uno tiene que... O sea, yo no puedo tener los mismos méritos
que alguien que se ha pegado toda su vida estudiando para ser médico y haciendo máster mira, voy a algo más cercano. Mi querido Antonio Brito, el músico, mi pianista de cabecera, que yo lo llamo así, pero es un señor catedrático, pianista, músico. Yo no puedo pretender tener yo el mismo nivel o gastarme la misma cara, ponerme al mismo nivel de alguien que es un señor catedrático que ha empleado años y sigue empleando tiempo en formarse, por ponerte un ejemplo. Claro. Ese señor merece mucho más que yo en un ámbito académico y de todo, porque se lo ha currado. Y así pasa un poco con todo, ¿no? Yo creo que si te lo curras, tienes que tener lo que te corresponde. Y si no te lo curras, también tienes que asumir lo que te corresponde. Claro. La pregunta va enfocada, y quiero pensar que sí, que la mayoría de gente, también pasa en el mundo de la empresa, abogados, ingenieros, etcétera, y todo esto, que la meritocracia real es el ascender poquito a poco, sí, aprendiendo, empezar el trabajo, pim pam, y aprendiendo, como mucha gente hace, y estoy contento por ello. ¿Cree que en el mundo artístico la mayoría de gente es así, con el poquito a poquito? A ver, hay ese poquito a poquito, depende del camino de cada uno. Por ejemplo, Mozart, ya desde Era que un era un niño, prodigio, claro, ya, entonces Mozart ya vino con el mérito de fábrica, el talento de fábrica. Sí. Luego te puedes poner a decir, oye, ¿merecía lo que merecía? Yo creo que sí, porque ese talento ya lo tenía. Te estoy poniendo este ejemplo porque los caminos son diferentes, ¿no? Si eres un prodigio y estás en el lugar adecuado, es lógico que te Claro, suceda. lógico. Por eso Hay existe los otros, castings, por eso existe un montón de claro, cosas. luego hay otros caminos que son poquito a poquito. El mío es poquito a poquito, a poquito, a poquito, ¿sabes? Y hay otros caminos que no, que dependen ahora mismo de repente la petas en las redes, por lo que sea, y ya estás currando un montón. Entonces, para mí, ¿qué es lo difícil? Mantenerte. Y en mi caso, yo vivo esto como es mi carrera, no es mi carrera, es mi vida entera. Entonces, yo entiendo que es un camino largo, al cual le debo toda mi vida, la que ya he vivido y la que Dios me quiere seguir regalando. Entonces, eso es muy diferente a querer el éxito o el trabajo ya, porque yo soy el mejor, porque no es mi caso y creo que no es un buen punto de partida. Yo estoy a favor de que la gente se dedique a lo que verdaderamente sea su pasión y a lo que verdaderamente quiere hacer. En este podcast decimos que no es malo darle la oportunidad a la gente si ese es su verdadero sueño. La oportunidad está para hacerlo, la vida una, tenemos 100 años de vida o así, y la oportunidad está en aprovechar, pero el problema está, y no lo digo con polémica, sino por describir la realidad. Si le damos esa oportunidad a gente que ese es su sueño, sí, el problema es que la gente que no es su sueño, eso a lo que se quiera dedicar, ya sea abogado, actor, actriz, etcétera, y solo quiere aceptar esa oportunidad para salir del paso, le está quitando a alguien que verdaderamente quiere hacerlo. No sé si me explico. Sí te explicas, claro, no, te explicas muy bien. Lo que pasa es que, ¿cómo entras tú a valorar eso cuando llega la oportunidad, le llega la oportunidad a alguien? Uno nunca sabe. Claro. Uno nunca sabe si es un matado o si verdaderamente es alguien que lo vive de verdad. Eso solo te lo da el tiempo. ¿No? Sí, exacto, el tiempo. El tiempo es quien coloca a cada uno, no, aunque es una frase hecha, pero es verdad, quien coloca a cada uno en su lugar. Entonces, en mi caso, las oportunidades, sí, es verdad, a veces pasan una sola vez en la vida, o dos, pero yo siempre pienso que, claro, mi visión es con mucha esperanza. Entonces, siempre que yo creo en la divina providencia, ¿no? Creo que Dios, si está para mí y me lo pone de una manera y yo no lo veo, me lo va a poner luego de otra, hasta que yo me dé cuenta, siempre y cuando yo esté mantenida en hacer las cosas bien. ¿Entiendes? Ahí sí que todavía tienes oportunidad de seguir eso, generando más oportunidades. Pero yo no me atrevería a valorar
que fulanito le ha quitado la oportunidad a otro. No me atrevo porque no lo No, sé. Luego lo ves y no, dices, este es un chatarra, Lo, no sé qué, lo Mary, digo pero por lo que se dice ahora, y se dice muchísimo por lo que tú has nombrado, o las redes, etcétera, etcétera. Pero es verdad que eso pasa en todos los sectores. claro, es que Ujú. pasa absolutamente en todo. Y entonces, en mi percepción de la vida, en mi cosmovisión, hay para todo. Yo no tengo la angustia de porque a fulanito Sí, le den la por, oportunidad, significa que a mí no me la vayan a dar. ¿Sabes? Yo pienso que para mí también hay. Para mí también hay. Y en mí queda aprovecharlo o no, y en el otro queda aprovecharla o no. Pero yo siempre pienso que eso es hay. una actitud muy positiva. Sí, yo ¿Eh? pienso, sí, porque pienso que es que hay para todo, ¿sabes? Qué Si uno bonito, está bien colocado, intenta esforzarse, intenta hacerlo bien, hay para todo. qué bonito. Yo pienso así. Qué bonito. Pues sí, esa es la mentalidad que se debería tener. Y también que no todo está en tu control. Aceptar Hombre, que por no todo supuesto. está en tu control. Claro, eso es lo primero. Lo único que tú puedes controlar son las horas que le dedicas al día a prepararte, las horas que le dedicas a, pues eso, a trabajar, a formarte, a investigar, a ver shows de otros, a aprender de otros, a compartir, ¿sabes? Claro, Eso es lo que está en tu mano. A partir de ahí Mm. ya no sabes, porque tú puedes tener eso, muchísimo talento, ser un Mozart, pero de repente no estás en la corte en el momento exacto para que te suceda lo que les pasó a él. Pero sí que tiene, pero si eres un prodigio, no sabes. Lo único que uno puede hacer es hacerlo todo lo mejor posible y entregarse. Para mí es lo único que yo puedo hacer siempre. Qué bonito. Está bien que tú lo digas porque así las personas saben los factores que tienen que tener en cuenta para cumplir su sueño y no rendirse. Claro, es que al Ujú. final hay muchas cosas en las que tú no tienes nada que ver. Muchas veces también en lo mío, ¿no? Eres buena actriz, eres como quiere el personaje, como tal y como te lo están planteando. Dice, jolín, es que esta actriz es perfecta para este personaje, pero resulta que la queríamos más alta. No nos vale esta. Y eres súper buena actriz y te has preparado. O sea, algo tan fuera de tu control como que es que el personaje necesitaba, pues porque el otro actor es súper alto y tienen por cámara que... Por mil factores que tú no tienes ni idea. Y no eres tú. ¿Qué haces? ¿Te Claro, amargas? claro. No, tú lo único que puedes hacer es decir, bueno, pues me voy a seguir preocupando de ser súper buena actriz para un día ser más alta que la altura que me pidan, ¿sabes? Bueno, visto Por así. ejemplo. Qué bonito, qué bonito. ¿Y tú has hecho mucho casting? Claro, Y, claro, y lo sigo haciendo, claro, claro, y, casting continuamente. y es verdad eso que la mayoría de actores tienen más no que sí. Evidentemente. Mm. Sí, sí. De hecho, los CIEs están prácticamente todos a la vista, o en RTV Play, o en Filming, o sea, Ah, todos los CIEs que te han dicho se pueden ver porque están en las plataformas, en el bueno. cine o en los teatros. Y los noes no se ven, pero hay muchísimos, pero muchísimos. Por eso tú tienes que tener esa seguridad en que tú estás trabajando, tú estás haciéndolo eso lo mejor posible, para que cuando te lleguen los noes, Mm. pues no te hundas, ¿no? Y al final los noes también te acaban curtiendo y te acaban colocando en un lugar como persona que yo estoy muy contenta también de los noes que he recibido, porque me han forjado. Qué bonito, qué bonito. Y que sigo recibiendo, Jorge, Mm, sigo recibiendo, ¿no? No sé si tú eres, no sé si tú eres de las que tienen truco en los castings. Yo vi una entrevista de Chris Pratt en El Hormiguero que dijo que él en los castings, sobre todo al principio, que buscaba la originalidad. Por ejemplo, si hay una escena gritando, pues él la decía susurrando para captar la atención. No sé si tú eres de las que tienen truquitos. A ver, truquitos no hay porque los castings vas como tan asustado, pero mira, el otro día, por ejemplo, hice uno que es un sí, eso me dijeron que sí, que esa, bueno, grabaré ahora en octubre. Bueno, pues el casting que hice era un poco así. El casting estaba escrito para un personaje duro, ¿no? De una manera, y yo decidí hacerlo, jugarlo a la contra, y me cogieron.
Pero no como truquito, fue porque me Ah. pareció que era más interesante, ¿sabes? Fue porque cuando veo el personaje digo, bueno, seguro que ellos lo que van a querer es esto. Voy a hacer lo contrario, pero porque me parece a mí como actriz que aporta más. Y bueno, al final me lo dieron. Qué bueno. Pero sí. Qué bueno. La segunda pregunta, y es la más importante. ¿Eres feliz a día de hoy? Sí. Te digo, lo dije así porque sí. Porque al final, a día de hoy y a día de ayer, al final, Bueno, claro, uno es feliz. La felicidad es como que la felicidad como tal no existe, ¿no? Las felicidades son ráfagas, son momentos. Incluso en un día puedes tener todas las emociones del mundo. Yo no sé tú, pero a mí me pasa que a lo mejor sí. en un solo día Doy fe. he querido estampar contra el piso no sé qué, he tocado la pita, al mismo tiempo, ¡ay, qué feliz, señor, gracias! O sea, todo a la vez, en un solo día. Doy fe. Entonces, ¿que si soy feliz? Pues sí, por esa capacidad de vivir intensamente Puede argumentarse. y de dar las gracias, ¿sabes? Tengo mucho por lo que dar las gracias, lo pienso cada día. Por lo tanto, cuando hago el cómputo, digo, pues sí, yo soy una persona feliz. Qué bonito, qué bonito. Qué bonito Qué intenso. Vale. Y si pudieras dar un consejo a alguien que no está viendo a cámara, de sí, dado tu trayectoria de alguien que quiere vivir lo mismo que tú, ser actriz o lo que quiera, alguien que está pensando, pues mira, a mí también me gusta, ahora, a ti te gustaba Marilyn Monroe, me gusta Zendaya, quiero ser actriz o lo que sea, o tú misma, ¿qué consejo le darías a esa niña, a ese niño? Hombre, si es un niño o una niña, le diría que, que piense que todo es posible. Yo lo sigo pensando, ¿eh? Que todo es posible. Y que se agarre a ese pensamiento que decía antes de que para todos hay. Para todos hay. Lo que tenemos que hacer es intentar merecerlo. Y uno puede intentar merecer las cosas a base de trabajo, a base de ponerse en el lugar del otro. Entonces le diría, sueña, ¿no? Que ahora todo el mundo dice, sueña, tus sueños se cumplen. Sí, se pueden cumplir o no. Lo único que puede hacer uno es soñar e intentar merecer que se cumpla. Qué bonito. Qué bueno, qué bueno. Y bueno, hablamos un poco ahora sí de la situación artística, de locales para actuar y todo esto. Bueno, tú tienes más abanico porque tienes teatro, la actriz y todo esto. Pero a nivel de locales, no sé si en Canarias yo creo que bueno, está claro que en Madrid no pasa años luz en cultura y en eventos y todo esto. ¿Cómo ves la situación artística en Canarias? A ver, yo echo de menos lo que decíamos antes, ¿no? Echo de menos un sitio que realmente pudiese aglutinar todo lo que en su día aglutinó el Cuasquía, que eran todas las artes, la música, la danza y el teatro. Aglutinó todo en un mismo edificio, distintas generaciones, porque había gente veterana, gente muy joven y todos mezclados ahí en el mismo caldero. Y eso fue un bombazo para la ciudad, ¿sabes? Además, todo era más guay en el sentido que los locales estaban abiertos de verdad hasta tarde, se podía hacer una jam session, era como, para mí más libre, ¿eh? El mundo era mucho más libre hace unos años, ahora es, no porque hace ruido, hay que acostarse, esto, lo otro, es como, ¿sabes? Es una Díselo a capital. los de Gran Tenerife. ¿Sabes? Es que al final estamos en una ciudad que tiene que latir al pulso de las cosas que suceden, por eso es una gran ciudad, ¿no? O queremos que lo sea. Entonces, yo echo de menos que haya espacios donde la cultura pueda pueda presentarse eso como espacios de ocio nocturno. De hecho, hace tiempo que me desconecté porque no había dónde ir, era como que quedaba yo, no hay nada interesante. Pero me han dicho que hay uno en la calle Buenos Aires, que está guay, que ahí sí que se están haciendo jam session. Sí. Estaba la fábrica, que ahí actué yo también alguna vez. Entonces, ojalá viniera algún sitio, se abriera algún sitio así, que aglutinase todo como en su día Cuasquía. En cuanto a sí, yo creo que hay un montón de maneras de combinar el ocio con el ambiente de la ciudad, etc. Claro, Hay es un que yo montón de creo opciones. que, claro, y
que sí, pero es que ahora no se puede, es que no se puede hacer nada. No se puede hacer Mm. nada. Está todo, Claro. el mundo entero como... El otro día, aunque terminó un poco tarde, el concierto ahí de Aitana y todo esto, aquí en Ángel, que terminó tarde, dije, vale, pero bueno, aunque duró 4 días, pero un día, no pasa nada. Hay que hacer cosas y la cultura es cultura. Yo es que claro, es como cuando vino Taylor Swift a Madrid, que se colapsó todo. Pues mira, guay, ¿qué quieres? Pues vino Taylor Swift, qué guay que vino Taylor Swift, ¿no? No sé, yo para eso soy bastante, creo que sí, que estar en eso es un sitio que queremos que sea una gran ciudad, pues tienen que acontecer cosas que la conviertan en una gran ciudad. Sí. Y si no quieres pagar ese precio, ¿sabes? Si quieres estar tranquilo, pues vete a vivir para el campo, como hice yo. Bueno, es que, bueno, no todo el mundo tenemos una casa con carillo, pero No la tengo, yo no la tengo, pero que me mudé, ¿sabes? Que ya no estoy en la ciudad y estoy en la medianía. Y qué ahí bueno. tienes tranquilidad, pero me pierdo la vida de la ciudad, pues al revés. Es que uno tiene que saber, ¿no? Un poco Bueno, dónde está. hablando de eso, ya que vives, ¿te gusta el chorizo de Tero? Me gusta el chorizo de Teró, pero no me sienta todo lo bien que quisiera. A ver. Como poquito chorizo de Teró, clipper más, Ah, de vale, fresa, vale. bim, vale, para adentro. Ah, Pero vale. chorizo de Teró lo justito, porque Mm. si como un poco, luego es como si me lo comiera un montón de veces. Ah, Una vez y otra vez. repite. Vale, vale. Pero sí. Va. La última pregunta más o menos seria antes de las preguntas felices y rápidas. Es muy importante, yo creo yo, y lo poco que llevo de la comedia, fíjate tú, quiero hacer referencia ahora, por ejemplo, cuando yo estudiaba en la carrera, que yo estudié ingeniería industrial, era muy importante en clase el compañerismo. No había competencia ninguna, nos pasábamos los apuntes y todo el mundo éramos en pos de aprobar, para que todo el mundo pasáramos los cursos lo mejor posible. En el mundo artístico, yo creo que es importante también el compañerismo, llevarse bien, apoyarse uno a otro. ¿Cómo tú ves la relación hoy en día? ¿Crees que hay más en pos del compañerismo? Yo quiero pensar que sí. Yo te iba a decir que en mi caso sí, yo los compañeros que tengo son todos artistas, son grandes artistas. Entonces, y digo que son grandes artistas por lo que aportan ellos y por lo que saben que es importante el compañero. Eso te convierte, o sea, que tú valores al que tienes al lado, te convierte, hace más grande todavía. O sea, yo trabajo con grandes artistas que saben, cuando estamos compartiendo en un escenario, saben pasarme el balón, saben que ahora me toca a mí, luego yo te lo paso a ti, y saben que juntos es como se crean las cosas bonitas, y que cuanto más brille el talento mío, más va a brillar el tuyo, y a la inversa. Porque al final es eso. Y de todas maneras, lo más importante ni siquiera es ni tu talento ni el mío, sino el público. Que consigas que el público salga distinto a como llegó. Cuando digo distinto es o más contento, si estás haciendo comedia, o pensando, reflexionando, o emocionado, pero el público no puede quedarse igual después de ir a verte a un teatro o después de ver una película, tiene que pasarle algo. Qué bonito. Sí, esas son las cosas que le añade sentido a lo que estás haciendo. Claro, y el compañerismo es crucial. Un buen artista sabe perfectamente que el trabajo es con el compañero. Y es que es así. Entonces yo tengo la suerte eso de trabajar con José Carlos Campos, Mingo Urbano, Lili Quintana, Matías Alonso, gente que son generosos y que no tienen miedo a que los pises o a que los eclipses. Eso es muy mediocre. Eso es muy, muy mediocre. Eso es lo que quiero yo, que lo primero antes de lo segundo. Claro, pero luego esa gente sola se va quedando. Los que vale. quedan son los que viven, los que hacen las cosas bien son los que luego pueden tener una carrera estable. Los mediocres van quedando. Vale, vale. Van quedando. Supongo que es un filtro que te cae solo. Te cae solo porque hay un momento que ¿sabes? Es que es cansado, ¿eh? A lo mejor encontrarte con alguien que tú sabes que va a lo suyo o qué tal, es que dejan hasta de contratarte porque esas cosas se notan. Y el público también al final siempre se va a terminar dando cuenta, ¿sabes? De que eres medio chatarrilla.
Esas cosas yo creo que de alguna manera se perciben. Y yo, eso, con los que trabajo son artistas de verdad. Se saben perfectamente que estamos juntos en los escenarios y en las cámaras y te ayudan, ¿sabes? Horacio Colomé es de los actores más generosos y más, o sea, mejores compañeros que me he encontrado nunca. Por ponerte un ejemplo, te podría poner más, que te nombré unos cuantos más, pero acaba de venir Horacio porque Horacio es el ejemplo perfecto de compañerismo, de entrega y de A mí se me viene a la mente, por ejemplo, en la comedia Quique Pérez, una generosidad. Quique es súper generoso también, sí, a favor, ¿sabes? Siempre a favor. Y claro, eso es lo que eso te hace grande. Y los que van así como con la boca chica y el rabo torneado, eso vale, pueden estar ahí un tiempo, pero la propia, o sea, no te caes por el camino. Como decimos antes, hay cosas que no están en nuestro control, entonces hay que quedarse con lo bueno. Sí, sí, exacto. Qué bueno, qué bueno. Va, pues mira, la pregunta rápida y feliz. Venga. Ya que eres una actriz, pues, película favorita de todos los tiempos. Eva al desnudo. No la vi. Con Betty Davis, de esas en blanco y negro. Ajá. Eva al desnudo, de Betty Davis. Vale. Después, libro favorito de todos los tiempos. Uf, eso ya me cuesta más. Eso ya me cuesta más decir un libro, uno solo. Y no sabría decirte. En su día me marcó, mira, me acaba de venir, no es el favorito, pero me marcó, me dejó pensando un montón de tiempo, Los renglones torcidos de Dios, que no he visto la peli, sé que salió la peli, no la he visto. Ese libro me dejó pensando un montón. Qué guay. Y bueno, también relacionado con serie favorita. Serie favorita, Breaking Bad. ¡Oh! Breaking Bad. Sí. Breaking Bad, sé que es un clásico, sé que sí, pero Breaking Bad. Y luego Juego de Tronos, o El Marginal, que también me encantó. ¿Te gusta el drama, entonces? Sí, claro, y un true crime. Una cosa, un muertito de esos, Dorothy iba caminando por la calle y nunca se imaginó que esa noche Jeremy me encanta eso, me encanta. Hay que decir que yo en Breaking Bad iba con el cuñado de Walter White. ¿Así? Quería que lo atrapara. El policía. Creía en el bueno. Creías en el bueno. A mí me encantó Walter White y Jenny Pickman. Jenny Pickman, el mataillo, talentoso, buen tío, no sé, es una gran serie. Es donde, aunque yo no soy actor ni mucho menos, pero valoré mucho el trabajo del actor, porque el que hace Bryan Cranston, que hace de Walter White, pues siempre ha hecho comedia de Malcolm in the Middle, etc. Y verlo a ellos un personaje dramático. Sí, una pasada. Una verdad que tenía el tío, sí. Bueno, pero pasa un poco, mira, cuando Tom Hanks venía de hacer comedia también, hasta que un día llega Tom Hanks y se marca ahí el Forrest Gump o el Náufrago y deja a todo el mundo con la lágrima aquí en el ojo. Muchas veces pasa eso, que el actor de comedia luego te hace, con la misma que te hace reír, ya tiene la fibra para hacerte llorar. Y Walter White, que no me acuerdo el nombre del actor, que me flipa que te acuerdes tú, porque para mí ya llega un momento que son todos 100 Roman Hour, cuando son de fuera, ya digo, ay, no me acuerdo cómo se llamaba pero después sabes quién es. ¿Cómo se llamaba Walter White en la vida real? Bryan Cranston. Bryan Cranston, ese señor, que venía, como bien dice, a hacer comedia y de repente te lo ves hecho un demonio ahí y es como, wow. Sí. Aunque mi actor favorito es Will Smith, de toda la vida. ¿Sí? Sí. Qué guay. De toda la vida. ¿Vale? Después te he preguntado series, te he preguntado películas, te he preguntado libros. Ahora, lugar favorito que te gustaría visitar. Me gustaría volver a Florencia. Ya estuve ahí hace un montón de tiempo y Florencia, Pisa y todo eso. Sí, no, y la ciudad en concreto de Florencia, pues estuve en Milán, estuve en Roma, pero me quedé con ganas de está ahí, volveré pronto si Dios quiere. Después me gustaría, que nunca he estado, ir a Japón. Yo sé. A hincharme allí a comer pescado crudo, qué rico. Eso, y... Es un país que puede ir con expectativas que vas y la superas. Sí, ¿verdad? ¿Tú has ido? Sí, el año pasado. Qué guay. Y súper guay. Hazte la idea que... te entendí que querías ir, no que habías ido. No, ya fue. Hazte la idea que es uno de los lugares más limpios del mundo y la cultura es
la más respetuosa que yo he visto. A lo mejor Sí, hay claro, más, tú pero que yo yo lo he veo, ¿sabes? Todo el rato. Así que le dices cualquier cosa. Y todo es buenísimo. Dices, eso es que gente tan educada, por favor. y nada, una pasada, súper tranquilo. Y se come bien y barato, porque tú sabes Mejor. que el yen está devaluado con respecto al euro, así que se come muy A barato. hincharnos allí a base de yenes. Nos quedamos llenos a base de Muy yenes. barato, y nada, va a disfrutar como una niña. Pues me gustaría ir a Japón. También Argentina, Buenos Aires. Ah, Me gustaría muchísimo ir a Buenos Aires. Y bueno, en su día decía que México, pero México tengo que volver también dentro de poco, así que guay. ya he tenido Y experiencias internacionales. órale, pues para allá estamos yendo. Qué guay. Sí, antes de que acabe el año me gustaría organizarme para poder volver y allí también hacer cositas. Qué guay. ¿Y qué más sitios así que me gustaría? No sé, es que como claro, uno habla de lo que conoce, de lo que va viendo, pero luego de repente voy a, yo qué sé, París, que no he estado nunca. También He estado en la costa de tú. Francia, en La Rochelle, También. pero no he estado en París. Seguro que París también me encantaría, o Suiza. Después uno va y todo le encanta. ¿Sabes qué? Es que viajando te das cuenta de lo chiquitito que somos. Ujú, sí. Que cuando éramos chicos veíamos conocimiento del medio, del mundo, en una bola y tal. Pero cuando viajamos, Te das cuenta de que esto es ese medio, grandísimo. el conocimiento del medio, es como, wow, pues qué grande es el medio, ¿cómo será el entero, no? Sí. Sí, sí, y viajando te das cuenta que aunque cada cultura es diferente, los humanos queremos lo mismo. Somos tan diferentes y tan iguales al mismo tiempo. Sí, sí, tienes razón, Jorge. Esa es la gran enseñanza. Todos queremos lo mismo. Sí. La verdad que sí. Bueno. Ya esas eran, y ya no hay más preguntas de esas felices. Me preguntaste qué lugar quiero visitar, qué libro, que te dije, el libro te dije, Los renglones distorsionados. No, espérate, los de Orwell, 1984, claro, y Rebelión en la Granja. Me fascinan. De hecho, si me releí hace poco el de Rebelión en la Granja y dije, Dios mío, nada ha cambiado. Da miedo esas utopías, esas distopías que son 1984 que ahora sigan vigentes. Mira, eso por ejemplo también. Preguntaste, ¿no? ¿Qué libro? ¿Qué lugares quería? Bueno, te lo voy a preguntar a ti también. Y sea ambiciosa, sueña lo grande. ¿Con qué actor o actriz te gustaría colaborar? ¿Con qué actor o actriz me gustaría colaborar? Más bien colaboraría conmigo, ¿sabes? Es al revés, colaboraría conmigo a ver si saca algo. No, ¿sabes quién es mi actor favorito? De los que quedan ahora, Edward Norton. Me gusta, Edward Norton me encanta. Me parece un pedazo de actor. Brad Pitt a mí me encanta. El otro guapera, Jolín. George Clooney, todo esto. Sí, estaría guay. Estaría guay, pero mira, eso, de repente ellos están viniendo un montón para acá Sí. a grabar. ¿Quién te dice a ti que un día no coge y me cogen para un papel protagonista? ¡Qué guay! Grabando aquí, eso sí que sería un sueño hecho realidad, grabar en Canarias algo internacional con un papel protagonista. Eso sí que sería el sueño. ¿Y director? Director. El loco de Tarantino, que está muy loco. Yeah. Está muy loco, pero Tarantino hace cosas que molan, tío. Qué guay. Hace cosas que molan. Qué guay. Está muy loco, pero sí. Digo, yo no sé si soportaría después de siempre, piensan que está como un cerebro. Yo no vi las del miedo pero las de acción sí, por ejemplo, las de Maldito Bastardo o Kill Bill, que tiene acción, pero las de miedo me da respeto. ¿Cómo cuál? ¿De miedo como cuál? Porque, a ver, recuerdo... ¿De miedo como cuál? Ahora mismo es que está muy loco, es que lo que le pasa es que es un sangriento, un chiflado, yo lo sé que está loco. No estoy confundido, estoy confundirse. Una cosa es Tarantino y otra es Hitchcock. Hitchcock. No, bueno, hombre, pero si pudieras grabar con Hitchcock, te hubiese dicho, pues con Hitchcock. Ahí a grabar los pájaros, claro, no, pero es que Hitchcock fue el gran maestro. Sí. Claro, pero no, Tarantino, lo que pasa es que está como un cereto. Está lleno de sangre, pero es que me gusta el ambiente ese que crea, las músicas, el universo loco que tiene en la cabeza, ¿sabes? Yo no soy actor, pero si lo fuera,
yo creo, ya sé que un actor tiene que comer y traer dinero a casa, pero las películas de miedo me darían respeto. A mí, mientras sea miedo humano, todo bien. O sea, yo, por ejemplo, yo puedo ver Hostel, puedo ver, yo qué sé, películas de miedo en el que el miedo lo generan las personas, pero yo no puedo verte un Emily Rose, El Exorcista, olvídate. Todas esas cosas paranormales no quiero saber absolutamente nada claro. de eso. Pero luego las que son así humanas, me encantan. Vale, Eso sí que me gusta. Igual que todo el rollo este, que bueno, que lo conocí a través del Juego del Calamar y alguna película anteriormente que había visto, todo el resto coreano. A mí me encanta. Me gustaría mucho hacer una cosa de esas. Eso qué me encantaría. ¿Y deporte? ¿Practica algo? Deporte, sí. Lo que hago son cosas para mantenerme en funcionamiento bien. Voy a hacer estos pilates con mi amiga Mariana, que con las máquinas. Que Mariana es una máquina haciendo pilates en máquina. Cuando puedo con Mariana, cuando no, voy al gimnasio a hacer zumba, bici o lo que trinque, según los horarios, lo que vaya trincando. Y cuando no, me voy con un amigo que es Geray, que se pone un chaleco con electricidad y hace la gimnasia con el chaleco. No lo había visto nunca. Está guapísimo, Jorge, porque cuando vas apurado o lo que sea, dura 20 minutos, media hora la clase en la que estás haciendo pesas, haciendo fuerza, pero con el chaleco, y eso está haciendo la gimnasia, ¡pum, pum!, a chullazo limpio. Entonces, está guay. Terminas la media hora así, diciendo, chacho, solo pasó eso 20 minutos y estás que estás entrenado, ¿eh? Pero es poca corriente. Claro, te mete corriente. Ah. Es un chaleco así, la pinta es como la de Tomb Raider, con tu rollo puesto y boom, boom, y tú estás al chuchazo limpio y sueltas todo ahí, ¿eh? Está guapísimo, está guapísimo. Guay. Entonces voy combinando cuando me cuadra chaleco, chaleco, cuando me cuadra con Mariana, Mariana, cuando veo que es imposible una cosa u otra, pues me voy al gimnasio a tallarme allí. Pero sí, yo necesito moverme porque para poder hacer las cosas que hago luego, para poder estar en forma para la vida, para el escenario. Qué guay, qué guay. Y qué guay que tengas tiempo para abarcar todo. No, me organizo, por eso te digo, hay veces que si no puedo ir al chaleco porque los horarios no me dan, no. Ahora, por ejemplo, llevaba unos meses que no estaba haciendo nada de deporte porque no era capaz de organizarme, porque me empecé a enredar en distintos proyectos, estoy intentando levantar cosas nuevas, producciones nuevas, y eso al final también te mina, ¿sabes? Te comen mucho. Y no podía organizarme. Y ahora últimamente dije, no, Janely, no, y he vuelto a entrenar porque me lo estaba notando, ¿sabes? Que en el escenario digo, oye, es que me duele aquí, o me dio un tirón el otro día de la cintura, me quedé muerta. Digo, no, yo tengo que moverme porque quiero seguir haciendo barrabasadas. Y para hacer barrabasadas hay que estar en forma. La verdad que sí, la verdad que sí. Pues bueno, te voy a pedir que firmes nuestro baloncito oficial. Tin, tin, tin. Aquí está. Aquí está. ¡Oh! ¡Genial! ¡Qué guay! Mira, justo el que cogí, justo el de Lili. Sí. Justo, mira que hay firma y la que veo es la de mi querida Quintana. Pues mira, voy al lado de ella. Qué guay. La firmo aquí. Ay, Jorge, qué bien. Muchas. Ay, Jorge. Claro, yo con mi letra de médico sin haber estudiado para médico. No pasa nada. Yo también practiqué con un cuadernillo rubio. Mira, voy a hacerlo así, porque si no, no se va a entender. Voy a hacer un circulito así, en mi parte, para no invadir la de los demás. Qué Aquí guay. está. Con mi letra de médico sin haber estudiado para médico. Muchas gracias, Jorge. 1000 besos. De verdad, muchas gracias. Oh, gracias a ti. Sí. Habría escrito más, pero no me cabe. Yo, mira, este cogió un montón. ¿Quién fue este? Que no entiendo la letra, cogió un montón. Mira, este también. Pero mira. Y uno aquí constreñida al hexágono. Yo a todos los invitados les digo, mientras se sepa que eres tú, pero algunos se lo saltan y me firman como un jugador de fútbol. Está guay. Muchas gracias. Gracias a ti, qué bonito.
Pues muchas gracias por estar aquí con nosotros. Bueno, si no me lo llevo, que yo para los bolígrafos no me doy cuenta y acaban todos en el bolso. No pasa nada. Pues muchas gracias por estar aquí con nosotros, por sacar tiempo y venir aquí hasta tarde para venir y pasar este ratito, porque usted está todo de manera tan amplia, honesta y sincera y terrenal para que todo el mundo lo entienda. Y bueno, es un placer tenerte aquí. Y bueno, seguramente nos veremos en el camino. Nos veremos en el camino porque tú estás también dedicándote a la comedia. Bueno. Así que espero que podamos compartir pronto juntos, ya no solo en este ámbito, sino también vernos ahí en las tablas. Jorge, muchísimas gracias por la invitación, por lo bien que me has tratado y felicidades porque lo tienes todo, vamos, lo tienes como un palmito, tiene todo estupendo. Muchas gracias, te deseamos mucha suerte en tus futuros proyectos y nada, aquí tienes un amigo para lo que sea. Igualmente. Pues, y a ustedes, espectadores, para ver gente tan maravillosa como Yaneli Hernández, pues suscríbanse, denle a la campanita y un me gusta, que los canarios esto lo agradecemos mucho. Nos veremos todos los meses aquí en ¿Qué pasó al podcast? Hasta luego. ¿Qué pasó?